Buenos días, soy Isbelia Farías, maestrante del programa de orientación en sexología. La vez pasada tuvimos la oportunidad de comentar sobre la explicación de la lámina maestra y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el experimento que permitió dar sustento a la teoría de la variante fisiológica. Tal como podemos observar, la teoría de la variante fisiológica del sexo y su función es un marco formal explicativo sobre la base de definiciones, conceptos, constructos, postulados, axiomas, hipótesis, leyes y principios que permiten estudiar la condición de variabilidad del sexo y su función. Esto surge para dar respuesta a una inquietud que se presentaba en el año de 1972 durante el ejercicio de la sexología clínica, en el cual el doctor Bianco y su equipo observaron que muchos padres, representantes y educadores acudían con una preocupación y expresaban que había situaciones que eran sexuales, situaciones sexuales poco comunes o poco frecuentes y que incluso eran consideradas anormales, desviaciones o patológicas y exigían una respuesta o una explicación a ello. Así, en 1973, con el propósito de comprender más a fondo los mecanismos de activación y de reacción ante la estimulación sexual, se diseñó el experimento de la variante fisiológica, el cual tenía los siguientes objetivos. Explicar la diversidad de respuestas del tejido, funciones del organismo, comportamientos celulares y conductuales, expresiones, distintas variabilidades y comportamientos que tiene el ser humano. Así como también explicar por qué sucede la diversidad de expresiones corporales y de respuestas del tejido y del pensamiento. Para este experimento se seleccionaron varios sujetos, todos voluntarios, se le vendaron los ojos y se le aplicaron estímulos de administradores que ellos desconocían. Fueron hombres, mujeres con distintos patrones sexuales, heterosexuales, homosexuales o bisexuales. El administrador tenía la mano cubierta por un guante de piel de conejo y se pudo observar que durante ese tiempo que ellos tenían los ojos vendados, ellos siempre reaccionaban, ¿verdad? Aquí podemos observar que independientemente del patrón que presentara, si fuese heterosexual, homosexual o bisexual, todos respondían a las situaciones de estímulo administradas por personas del mismo sexo o del sexo contrario, tal como mencioné, cuando estaban con los ojos vendados. Sin embargo, para la siguiente semana se les colocaron los ojos descubiertos y entonces ya empezaban a discriminar, ya no presentaban la misma respuesta, sino solamente con el sexo con el cual tuviesen preferencia. Acá podemos ver las diferentes expresiones. Esto permitió comprender un poco más los patrones de heterosexualidad, de homosexualidad y de bisexualidad. Este experimento puede dar a afirmar o permite afirmar que existe una capacidad para responder tanto en hombres como en mujeres, pero que puede ser cambiado. Aquí podemos ver las diferentes expresiones que pueden darse en un varón o en una hembra heterosexual, bisexuales u homosexuales entre hombres y hombres o mujeres y mujeres. Las conclusiones de este experimento es que la situación estímulo sexual puede ser aplicada por hombres y por mujeres a hombres y o mujeres. Los hombres y las mujeres emiten una respuesta sexual ante la aplicación de una situación estímulo sexual y por tanto los hombres y las mujeres tienen la condición de responder ante una estimulación. También puede concluirse que la respuesta sexual puede presentarse ante una situación estímulo sexual proveniente de un individuo, tanto del sexo opuesto como del mismo sexo. Es decir, que tanto los hombres como las mujeres tienen la capacidad de discriminar su respuesta sexual. Respecto a este experimento, nos pareció importante hacer referencia a un extracto que se encuentra en un suplemento dominical del diario El Orinoco, Correo del Orinoco, en el cual el doctor Fernando Bianco emite unas declaraciones. Por ejemplo, él dice, cuando las personas tenían los ojos cerrados, siempre respondían al estímulo sexual, independientemente de que las acariciara un hombre o una mujer. Pero cuando tenían los ojos abiertos y eran heterosexuales, les respondían a la mujer, mientras que cuando tenían los ojos abiertos y eran homosexuales, les respondían al hombre. Entonces ahí fue cuando nosotros hicimos la hipótesis. La hipótesis, por supuesto, es que la respuesta sexual de un organismo en estado fisiológico que se encuentra en fase de no discriminación es función de la aplicación de una situación estímulo sexual sin importar su origen.
Vale acotar que esta teoría tiene validez y el doctor afirma que tiene 40 años de prueba, no solamente aquí, sino en el exterior. Además, precisa que una persona homosexual, tal como declaró en el medio que mencionamos, puede cambiar su patrón hacia heterosexual y una persona heterosexual puede cambiar su patrón hacia homosexual. Así afirma que también tenemos las personas con patrón bisexual que te dicen que tienen todo el universo heterosexual y el universo homosexual, porque ellos tienen relaciones con personas de ambos sexos. Este experimento también permitió enunciar otras afirmaciones, tal como esta que se hizo en 1980 respecto al proceso de diferenciación, el cual se inicia con la formación del huevo o cigoto que surge como resultado de la unión del espermatozoide con el óvulo y culmina con la formación del varón o la hembra, en el cual además influyen 4 factores, como son el cromosómico, el anatómico, el social y el psicológico. Además de ello, también existen 2 postulados a considerar. Primero, el postulado de la integración de la función sexual, el cual permite explicar cómo el individuo adquiere el patrón sexual, y el postulado del desarrollo sexual, que permite explicar cuándo el individuo adquiere su patrón sexual. En cuanto al postulado de la integración de la función sexual para explicar cómo el individuo adquiere su patrón, vale decir que influye estos 3 periodos: el periodo indiferenciado, el periodo de transición y el periodo diferenciado. En cada uno de estos periodos, la variante fisiológica del sexo y su función va a estar sometida a diversos aprendizajes producto de la interacción del ser biológico con el ambiente. Así como ya hemos visto en el video anterior, durante el periodo indiferenciado, este ocurre desde la edad desde los 8, 10 a 12 años. La función sexual es innata, no posee ningún tipo de discriminación y la variante fisiológica del sexo y su función está en su más plena expresión. Es decir, que se puede observar en los niños respuestas sexuales provocadas por situaciones de estímulo de cualquier tipo. Es en este momento cuando hay aquellas respuestas a estímulos generados por el padre, por la madre, por los amiguitos, las amiguitas e incluso por los animales domésticos. Esto se debe interpretar como el hecho de que la expresión fisiológica de la activación del proceso de la función sexual está en pleno ejercicio. Entonces, durante este periodo indiferenciado debemos comprenderlo de esa manera, simplemente como una expresión fisiológica de la activación del proceso de la función sexual. Ya luego viene el periodo de la transición, que abarca desde los 8, 10, 12 años hasta los 18 o 19 años. Y allí el ser biológico emite, en cuanto a la esfera sexual, respuestas que reflejan los requerimientos e impactos del entorno sociocultural. Durante este periodo, el ser humano es potencialmente capaz de ejecutar variadas y diferentes actividades sexuales, es decir, que puede responder a situaciones de estímulo sexual de naturaleza heterosexual, homosexual, autoerótica, fetichista, entre otras, y son una expresión del método de ensayo y error que es requerido por todo proceso discriminativo. Para continuar explicando estos periodos, vale mencionar que la exigencia social, ¿verdad?, nos va a decir que la función sexual debe ejecutarse con con seres del sexo opuesto, que tengan ciertas características y nos indican cierta metodología y una frecuencia dada. Así, en el periodo diferenciado, que abarca de los 18 a 21 años en adelante, ya el ser humano ha completado su patrón sexual y lo ha ajustado generalmente a las exigencias de este entorno sociocultural, ya que la variante fisiológica se va a limitar a través de la discriminación para tener en cambio aceptación social y evitar conflictos de tipo socioculturales. Ello nos permite concluir que la interacción del ser humano con el entorno sociocultural durante los diferentes periodos explica cuándo adquirimos el patrón sexual. Cuando hablamos del patrón sexual, también es importante observar ciertos factores como el sexo del individuo y aspectos inherentes a su función sexual, tales como, por ejemplo, con cuál sexo funciona, con cuáles métodos, con cuánta frecuencia
el tipo del ciclo de respuesta sexual y el tiempo de funcionamiento. Este experimento además permitió emitir ciertas leyes o formular ciertas leyes. Por ejemplo, la primera ley de Bianco es que a mayor discriminación, menor variabilidad fisiológica del sexo y su función. Pues como ya hemos visto, hemos pasado por todos estos periodos y hemos llegado a un punto en el cual la mayoría de los seres humanos van a adaptarse a la exigencia sociocultural a fin de evitarse conflictos con el medio. También es importante mencionar, a propósito de este experimento de la variante fisiológica y la función sexual, ciertos principios, como por ejemplo el principio de dar y recibir, el principio Bianco de sentir y no pensar, el principio de avance y retroceso, tal como su nombre indica. Por ejemplo, cuando se encuentra una pareja, estimula y luego, para no agobiar el estímulo, retrocede y luego vuelve otra vez a esa zona en la cual se encontraba administrando un estímulo. También la técnica de señalamiento, en la cual la pareja le puede indicar a su compañero o compañera en dónde quiere ser estimulada. Otro de los principios es la observación de la respuesta sexual propia y de la pareja, es decir, que en la medida que un compañero está con otra persona y le va administrando estímulos, puede observar la respuesta que tiene la pareja y concluir si ésta se encuentra a gusto o no con los estímulos que le está administrando, así como también la expresión de emociones. Este experimento, por supuesto, permite explicar una variabilidad en cuanto a la función sexual, por ejemplo, la que se da entre varones y hembras, varones con varones, hembras con hembras, varones y transexuales, hembras con transexuales, transexuales con transexuales, varones con hembras que utilizan penes postizos y hembras con hembras que utilizan penes postizos, entre otras cosas que por supuesto pertenecen al campo de la sexología y que gracias a este experimento ha sido posible encontrarle una explicación tal como las personas la anhelaban o la reclamaban. Muchas gracias.